Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Tarjeta Soy Tigre cumple 10 años y lo queremos festejar con vos. Aprovechá los beneficios en los más de 500 comercios adheridos en todas las localidades de Tigre. Entra en www.soytigre.gov.ar y empezá a vivir la experiencia. Tigre, municipio. Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo les va? La novela. Algunos están con Wanda Nara y Mauro Icardi, con Colapinto y la China, con García Moritán y Pampita. Nosotros tenemos nuestra novela en la política. Javier Milei y Victoria Villarruel, que blanqueó el presidente la pelea. Leandro Renú, buen día, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Bueno, acá yo con la novela Picante la historia, ¿eh? Sí. Picante, sí. Picante porque, a ver, viste que hubo un momento en que Javier Milei decía, no, bueno, hay cosas que es la libertad, podemos pensar distinto. Ahora veíamos que Victoria Villarruel tomaba decisiones o hacía comentarios que no iban en sintonía con la Casa Rosada y en la por ejemplo, no sé, ir a Madrid a visitar a la expresidenta Isabelita, a María Estela Martínez de Perón, o que se quejaba de que no le hubieran informado sobre los pliegos que se enviaban al Congreso para designar 2 jueces de la Corte, hablar en contra, por ejemplo, de la nominación de Ariel Lijo, eso entre muchas otras cosas, o que se quejaran de que la dejaban desde dejarla fuera de las fotos a dejarla afuera de la designación, por ejemplo, del ministro, la ministra de Seguridad y de Defensa, que eran 2 áreas para las que se había preparado Villarruel. Bueno, blanqueó Javier Milei, lo reconoció con dureza en una entrevista para La Nación Más, por supuesto, con Esteban Trebuque. Escúchalo. No, ella, digamos, no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. Tampoco participa en las reuniones de gabinete. Victoria Villarruel no participa en las reuniones de gabinete. No, decidió no participar. Ella decidió no participar. Sí, hace mucho tiempo, digamos, que decide no participar en las reuniones de gabinete. ¿Y tiene un diálogo igual ustedes o no? Digo, lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. O sea, ella no participa en ninguna decisión del gobierno. No, porque además, o sea, ella en su visión, digamos, muchas de las cosas que nosotros hacemos está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que nosotros llamamos la casta. O sea, hablan nada más que Fuerte, lo mínimo, fuerte, ¿no? fuerte. Lo mínimo necesario para cumplir con nuestros roles, Sí, dijo él. ahí me gusta porque, bueno, a ver, la entrevista es en un escenario amable. En general, el presidente da entrevistas solamente en escenarios donde no se lo complica, y ahí el periodista le decía, pero bueno, ustedes hablan, ¿no? Y él decía, no, bueno, pero algún diálogo deben tener. No,
Directamente no hablan. Ahora son curiosos dos o tres datos respecto a esto. El primero es que ya, a ver, ¿dónde se inicia todo esto, más allá de las diferencias? En que las mediciones de encuestas le venían dando muy bien a Villarruel. De hecho, hubo un cambio muy extraño, pero muy extraño en los últimos meses, te diría, de las mismas encuestas que le daban muy positivo, a de repente empezar una caída en la imagen que el gobierno celebró. Yo ahí huelo que hubo alguna intervención sobre los números, porque claramente no había ninguna razón para que haya una caída. El tema es que hacía ruido porque tenía mejores mediciones que el presidente, la vice, a nivel imagen. Entonces eso hacía ruido. Y después el tema es cómo en este escenario económico, donde el presidente observa datos positivos, mete ruido político innecesario, digamos. Era el momento donde no tenía que hacer prácticamente nada y sin embargo lo está haciendo. Sí, ahí yo agrego que ya desde la campaña en el entorno de Javier Milei, principalmente Karina Milei, desconfiaba de Victoria Villarruel porque la veía preparada, de hecho Villarruel lo dice, ¿no? Que se preparó toda su vida para hacer determinadas cosas, tiene sus propios trolls, su pequeño ejército, no sé si una organización como las Fuerzas del Cielo, que lanzaron el otro día en San Miguel, pero tiene su equipo, tiene su independencia, no pide permiso, por ejemplo, no le gusta pasar por Karina Milei para hablar con el presidente y eso cae mal. Me parece que ella pensó que le alcanzaba con su bagaje, con el apoyo que tiene de las Mm. Fuerzas Armadas o de las fuerzas policiales y demás. Pero fíjate, por ejemplo, yo preguntaba en las últimas actividades. Cuando fue a la Fragata Libertad, a visitar la llegada de la Fragata Libertad, estaba el ministro de Defensa Luis Petri. A ella la invitaron de la Armada. Y cuando Ujú. fue a la última, al egreso de oficiales, creo, de la Policía Federal, la invitó la policía, no la invitó la Casa Rosada, aunque estaba el Claro, presidente Javier Milei. Y las fotos de Casa Rosada eran todas tomadas de lejos y se los veía muy chiquititos. En cambio, el equipo de Villarruel mandaba fotos donde tenía una centralidad ella. Lo claro. de también la firma del Pacto de Mayo en San Miguel de Tucumán, que ya no fue, al día siguiente apareció espléndida, supuestamente estaba engripada y al día siguiente se subió a los tanques en el desfile militar y se la veía espléndida. Me parece que esos desaires al presidente no le... A ver, el presidente quiere que todo se haga como él dice. Sí. Los desaires, la desconfianza política en Villarruel y los desaires que le hacen al presidente caen muy mal. Sí. Y, y me parece que lo que por ahí no midió Villarruel es que cuando un presidente, a ver, recordemos, no sé, Néstor Kirchner no tenía ni un cuarto de los votos y después empiezan a sumar poder. Supongamos que ellos llegaron más o menos en paridad, que ella le aportó mucho a esa fórmula, pero una vez que está en el ejercicio del poder, Javier Milei acumula más poder y tiene un equipo bastante grande para acumular poder. Entonces, por ahí ella se va desdibujando en ese esquema y en las redes sociales uno ve que están divididas las posiciones, porque están Y los que le bueno, dicen, ese es el tema, digamos. Para mí pierde volumen, no suma volumen. claro, Eh, a ver, cualquier persona que se te va, perdés volumen, no ganás. claro, Cuando Paltroni se va, cuando Pagano se aleja, cuando Sago se corre. O sea, todas las encuestas muestran que la gente que no lo votó sigue sin quererlo. Entonces, claro, si él tiene una crisis interna en su espacio, eso es un problema de cara al futuro, porque recordemos que Villarruel tiene dirigentes que le responden directamente a ella. claro, Y es un personaje, al igual que Milei, de un carácter fuerte. Es decir, no van a lograr que Villarruel diga, bueno, me corro y ya está. Digamos, es un personaje de peligro fuera del esquema, no es un personaje cualquiera, ¿eh? sí. Y también sienten que no se juega, que se reserva mucho, ¿no? Y Pero, bueno, si se bueno, reserva por algo, ahí están las diferencias, ¿no? claro, Hay muchos que dicen que tiene diferencias económicas, políticas y sociales. Más allá claro, de que Villarruel representa al partido militar, claramente, dentro de la estructura, ¿no? Eh, Ahora está de moda que Moreno le dice que es peronista porque tiene una visión un sí, poco más social, pero, a ver, una cosa es un representante del poder militar como es Villarruel y otra un peronismo, si querés, más vinculado a las Fuerzas Armadas. A mí me parece que hay una diferencia ahí, ¿no? Moreno la compara con un peronismo histórico más vinculado a la fuerza de seguridad y yo no la veo tan en esa línea. Me claro. parece que puede tener preocupaciones sociales, pero no sé si. Sí, todos cuando Lilia Lemoine muchos hablaba, muchos le decían loca y
otros con información decíamos, préstenle atención a Lilia Lemoyne cuando le dice traidora a Villarruel. El otro día fue a mirar, dice, fui a mirar en su cuenta de X si seguía el famoso tweet, ¿te acordás con el partido contra Francia, ¿no? Que Sí, 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 sí. sigue ahí, no lo borró y se lo fue a, eh, a, Bueno, a, pero a, a a mirar ver, Lilia ahí Lemoyne. hay un tema que es que Milei tiene un comportamiento monárquico, un ejercicio del poder monárquico. O sea, es él la cabeza del Estado y el que no hace lo que él quiere no está. Claro. No hay mucha vuelta. Es una forma de ejercer el poder. A mí me parece que está mal, pero yo qué sé, políticamente es una posibilidad mientras no se vaya de los márgenes. Eh, Claro, ayer decía Lilia Lemoyne que a Villarruel la necesitan para que desempate en el Senado, como que fuera el único rol en el que podría ser imprescindible, ¿no? mm, Pero bueno, también habló contra nosotros, Javier Milei. todos los días habla, no, 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 Diga, se Ojo que levanta y dice algo. Ojo que algunos periodistas no hacen periodismo, pero lo que pasa es que él mete todo en la misma bolsa. De algo por ahí algunos periodistas deberían hacerse cargo de alguna cosita, pero bueno, no nos vamos a sumar a ese tema, pero lo vamos a escuchar a Javier Milei, que también habló con Esteban Trebuch en La Nación sobre esto, en La Nación Más, y también escribió una larga carta, léanla que está en las redes sociales, pero ahora escuchémoslo. Le gusta el boxeo de muy alta violencia, pero llegando a niveles de violencia enorme, pero con la situación particular de que el contrario tiene que estar atado de pies y manos. Las redes sociales rompieron esas ataduras y ahora, digamos, o sea, si el periodista quiere pegar y hacerse el guapo y todas esas cosas que hacen, bueno, lo que tiene que saber es que se la van a devolver. Se la van a devolver. Entonces, si vos querés agarrar, mentir, calumniar, injuriar, digo, o en algunos casos que han extorsionado gente, bueno, entonces ahora lo que tenés que saber es que te vas a bancar el vuelto. Es decir, va a haber alguien que te va a contestar. Una parte de razón tiene, las redes sociales democratizan mucho la información, pero también se manejan los algoritmos, se crean granjas, se crean ejércitos para las redes sociales. De hecho, con la famosa polémica por el lanzamiento de las Fuerzas del Cielo como el brazo armado del mileísmo, después salieron a aclarar para que no les digan que están en la lucha armada como en los 70 o con la violencia contra el que piensa distinto. Lo que salieron a decir es, no, el arma es esta, el telefonito, pero el arma no es que espontáneamente, hay gente que sí, que espontáneamente sale, hay gente que se suma espontáneamente, pero también se trabaja mucho, ¿o no, Leandro? Y sí, 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 sí. A mí me parece, yo todo lo que sean movidas positivas lo apoyo, así que ahí no le puedo criticar nada, sí, desde lo económico. Claro, no, pero a lo que me refiero es que no todo es espontáneo en las redes sociales, a eso me refiero. No, 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 no. Bueno, y tampoco está mal que no todo sea espontáneo. Sí, la Eh, el- publicidad el- tampoco, claro. por eso, el tema es vivir en las redes. Claro. Bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ay, también la tiene difícil, ¿no? Uf, Porque ahí siguen las diferencias, no se habla con Cristina Fernández de Kirchner, em, sigue habiendo diferencias, se pelean algunos intendentes, pero el gobernador trata de mostrarse por encima de eso y ayer encabezó un acto por el Día de la Soberanía en Vuelta de Obligado, ahí pegadito a San Pedro, y habló, me parece que también en este contexto, mientras Milei está en el centro de la escena y muestra algunos números y va a la ofensiva, a Axel Kicillof medio en soledad le cuesta hacerse escuchar, pero él sostiene este mensaje y habló de la soledad también, pero de la Argentina en Naciones Unidas. Escucha. Por un afán de figuretti, de hacerse famoso, de ser una celebrity, de codearse con millonarios que después nada nos traen. Por eso mismo, para llamar la atención, porque no tiene una explicación racional, no tiene una explicación desde el interés nacional, que es lo que debe defender, como está votando en las Naciones Unidas. Venimos a decir que la provincia de Buenos Aires le da vergüenza que el gobierno nacional, por capricho de Milei, se niegue a defender con todo el concierto de las naciones del mundo
a las mujeres, a las niñas, a los pueblos originarios. Claro, esto en referencia a que Argentina fue el único país que votó en contra de medidas preventivas contra la violencia contra las mujeres y los niños y niñas, ¿no? Esta semana, en su paso por el G20, Javier Milei de alguna manera tuvo que recoger el piolín, iba con el cuchillo entre los dientes, no quería acompañar el documento final y un documento contra la pobreza que impulsaba Lula da Silva. Terminó firmando el documento, pero Sí. porque hay una cláusula de flexibilidad de que cada uno adapta. Digo, porque uno de los ítems era la posibilidad de cobrar un impuesto a las grandes riquezas, Ujú. em, pero no estuvo en la foto final, estuvo en lugar central en la foto de familia, digamos, con todos los Sí. presidentes, y después de firmar el documento tuvieron que volver a sacar esa foto, porque en la primera no habían estado ni Joe Biden ni Giorgia Meloni de Italia y alguien más que no recuerdo, no había llegado a tiempo. Bueno, cuando hacen otra vez la foto, el único ausente era Javier Milei y la explicación que dieron era que estaba reunido con la titular del FMI, pero la titular del FMI estaba en la foto, así que la reunión fue No antes. puede ser. Claro, Claro. sí. Increíble. Capaz que la Bueno, pusieron a la titular del fondo en reemplazo nuestro. Es una no, porque estaba posibilidad. medio al costadito. Se ve que llegó justito, estaba al costadito. Bueno, por ahí estaba al costadito porque no es presidenta, ¿no? Claro, Maneje algunos claro. presidentes. Bueno, otro tema. José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, había llamado a reunión esta semana, se suponía que iba a haber dictamen, porque el 30 de noviembre terminan las ordinarias. Esta semana ya venció el plazo para dictaminar antes Sí. de que cierren las ordinarias, pero canceló la reunión porque dijo que no habían llegado a ningún punto en común que permita llegar al déficit cero, mantener el déficit cero, que los gobernadores pedían plata, que no se iba a poner en riesgo el déficit cero. Se suspendió la reunión, dicen que siguen las conversaciones y que en caso de que se trabaje en un posible consenso y el Poder Ejecutivo lo considere correcto, se evaluará la posibilidad de llamar a extraordinarias y tratar el presupuesto 2025. Escuchá a José Luis Espert en este anuncio. La voluntad de esta comisión y del Poder Ejecutivo de la Nación, encabezado por el presidente Javier Milei, es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios para tener presupuesto 2025. Si en las próximas semanas hubiera avances en este sentido, el Poder Ejecutivo evaluará la posibilidad de convocar a extraordinarias para su tratamiento. El déficit cero no se negocia, con déficit cero todo, sin déficit cero nada. Lee muy bien José Luis Espert Tremendo. y además usa mucho el potencial, parece periodista. ¿Qué Mm. hacemos sin presupuesto 2025, Leandro? No, no sé, el gobierno quiere que no haya, porque eso le facilita el manejo de gastos a discreción. Mm. Recordemos que ya el presupuesto actual es viejo, es el presupuesto del año 23 que se hizo en el año 22. Es decir, Uh. ya hoy está manejando un presupuesto viejo, es decir, si no se aprueba un presupuesto nuevo, va a tener que prorrogar el de este año, es decir, va a tener un presupuesto de ya con 3 años de antigüedad, lo cual es impracticable. Por eso digo, a mí me parece que ahí lo que hay es una trampa para evitar la sanción de un presupuesto y tener el manejo discrecional de los recursos. Claro, o para que todos se allanen, como decíamos, no negocia, no cede. Claro. Bueno, a ver, Leandro Renú, mucha información económica tenemos siempre y hay muchos economistas en el Congreso. Sí. Uno de ellos es Martín Tetaz, que otra vez se quedó con ganas de avanzar con un proyecto, maneja él una comisión en la que iban a tratar un proyecto de ley para modificar la forma de reelegir en los sindicatos, ¿no? Que no haya reelecciones Sí. eternas, pero bueno, ahí el gobierno parece que consiguió una media promesa o una promesa de la CGT de que no va a haber paro de acá a fin de año. Pero bueno, Martín Tetaz en ese contexto también habló sobre el presupuesto 2025. Recordemos que él es del radicalismo y esto decía en Futurock.
probablemente el gobierno es el principal interesado en que el presupuesto no salga. Entonces uno dice, están los gobernadores presionando y pidiendo, che, nosotros necesitamos tener certeza que no vuelva a pasar lo que pasó en el 2024, que estuvimos con problemas con las universidades, con problemas con las provincias, todo por no tener el presupuesto. No sea cosa que vayamos otra vez a un mundo de discrecionalidad total del Poder Ejecutivo. Bueno, entonces, pero paradójicamente es el propio Ejecutivo el que se siente cómodo en esa discrecionalidad. Claro, ahí lo decía Martín Tetaz sobre el anuncio de José Luis Esper, ¿no? Por ahí el gobierno se siente cómodo. Hay un tema, ahí los gobernadores están presionando. Ayer hubo una reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio con jefes de varios bloques, entre ellos los de la UCR y del PRO, para exigir un presupuesto, ¿no? A mí me parece que ahí hay un tema también que es el rol que tiene la oposición en el marco de la construcción de poder del gobierno, ¿no? Ahí hay un asunto que la oposición va a tener que ser un poco más responsable porque ya le están, hay muchos que están diciendo, bueno, va camino a una situación muy autoritaria y a la vez le votan cosas. Entonces es difícil esa situación, ¿eh? A mí me parece que es un gobierno que hubo una crítica muy fuerte de ayer, creo, de Facundo Manes, muy, muy fuerte al carácter del presidente y sobre todo el bloque de la UCR no loretista, si querés. Hay muchos que están viendo una concentración de poder para un proyecto que es peligroso. Veremos qué pasa hacia adelante. Bueno, y algunos quieren que en ese proyecto se gane una batalla cultural, se avance al 2025 para llegar a la reelección en el 2027. Esto lo dijeron en el lanzamiento de las Fuerzas del Cielo, donde estuvo el diputado provincial Agustín Romo, el pensador Agustín Laje y también Daniel Parisini, más conocido en las redes sociales como el Gordo Dan, que esto decía en Carajo, en su misa, la misa le llaman, ¿no? Bueno, después de las críticas que recibió, escúchalo. Las consignas del acto, básicamente, y para qué se fundó, digamos, la agrupación La Fuerza del Cielo, para organizar a todos los militantes del proyecto de país que tiene el presidente Javier Milei y que por ahí están desorganizados en el sentido de que pueden servir esos chicos que tienen muchas ganas de ayudar, tanto esos chicos, digamos, que fueron el sábado como ustedes, o muchos de ustedes que están escuchando y que tienen ganas de ayudar al partido, ya sea, digamos, en puestos dirigenciales, como dirigentes de la Libertad Avanza, como referentes, como en algún momento en gestión, que se necesita mucho. Bueno, ahí lo escuchábamos a Daniel Parisini, el Gordo Dan, que usa un seudónimo en las redes, pero que da la cara, ¿no? Lo denunció Esteban Paulón, diputado nacional de Encuentro Federal, hizo una denuncia penal, escúchalo. Presentamos junto a la diputada Mónica Fein una denuncia penal por incitación al odio, incitación a la violencia colectiva hacia este grupo de libertarios que en el lanzamiento de la agrupación Las Fuerzas del Cielo el sábado pasado en San Miguel llamaron a la lucha armada, ¿no? Tienen un accionar muy violento, muy mentiroso, muy estigmatizante, muy discriminatorio en redes sociales. Muchas veces esos posteos son tomados y reposteados y publicados por el presidente de la Nación. En este caso, en un acto presencial y en carne y hueso, han planteado claramente una amenaza a la sociedad en su conjunto. Bueno, ahí estaba el diputado Esteban Paulón, que llegó tarde esta semana a la sesión donde se iba a tratar ficha limpia. El PRO y la Libertad Avanza tuvieron ausencias claves que impidieron que reunieran el quórum. Los radicales estaban todos, aunque los estaban acusando de que no estaban. Bueno, siguen los coletazos del presupuesto o de la falta de presupuesto y la discusión de qué pasó con ficha limpia, ¿no? Si algunos no quisieron. Por ahí, Unión por la Patria tenía un proyecto que era ficha limpia, pero que se exija cuando hay condena firme. Por ejemplo, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner sería cuando la Corte resuelva. Y además ampliar a otros delitos, no solamente el de corrupción. Y ahí me parece que entraban otros. Pero bueno, al final nunca... delitos de abuso sexual, digamos,
O sea, cosas que no tienen que ver directamente con la política. Claro, o por ahí alguna cosa financiera, ¿no? Bueno, Leandro Renú, esto ha sido un poquito de lo que pasó en la semana en las voces de sus protagonistas, pero tenemos más bien Argento con Leandro Renú y Analía Argento. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Si sos jubilado o jubilada, hoy te traigo un carrusel de beneficios solo por pasar tu jubilación al Banco Ciudad. Podés recibir hasta 200.000 pesos de regalo. Tenés una caja de ahorro gratuita y podés hacer extracciones en cualquier red de cajeros del país sin costo. También tarjetas de crédito con renovación 100% bonificada y préstamos a tasa preferencial. En bancociudad.com.ar te van a explicar cómo hacerlo. Es muy simple y en pocos pasos. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. La tarde está para unos mates, para relajar, para escuchar bien Argento. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Analía Argento y Leandro Renú te acompañan. Y en línea está Pablo Cerdán, abogado, docente de la Universidad de Buenos Aires, referente del espacio político La Centeno, de Derecho en la UBA. Yo lo sigo en las redes sociales, yo lo sigo más en X, aunque está hasta en la nueva, esa le dicen la de la mariposa, no sé, Butterfly, esa todavía no entré. Y a veces me entero cosas, me entero cosas políticas, porque por ahí sube algo, algún posteo, y por un lado me divierte, por otro me informa y por otro digo, es la manera hoy de comunicar. Arrancábamos hoy con un audio de Javier Milei en contra de los periodistas que decía que, bueno, que las redes democratizan y terminan con la hegemonía de los periodistas. Yo ahí tengo algunas cosas en las que coincido y otras en las que tengo mis diferencias. Pablo Cerdán, Analía Argento te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Analia? Buenas tardes. Muy bien por acá, por suerte, escuchándote tus reflexiones desde tempranito, así que contento de poder charlar con vos. Bueno, fuera del aire charlábamos de por qué tenemos que estar y cómo tenemos que estar en las redes sociales, ¿no? A mí me cuesta mucho, por ejemplo, recibir agresiones, me cuesta, entonces a veces me autocensuro y no soy muy picante, em, porque después, como dijo el presidente, tenés que aguantarte el vuelto. Sí, yo creo que estamos camino a una nueva forma de comunicar. En algún punto el posteo al que hacías referencia que sube Milei en contra del periodismo, si bien no comparto la carga de violencia contra justamente periodistas que permitieron su llegada al gobierno, ¿no? Porque hasta él hizo su carrera en medios de comunicación hegemónicos, en medios de comunicaciones institucionalizados, no lo hizo exclusivamente en redes sociales, eso no lo comparto, pero sí podemos percibir que están haciendo una nueva forma de comunicar, que no tiene que ver con ser más democrática, no creo que por estar más al alcance de la mano sea más democrática, sí sé que tiene otras lógicas y tiene mucho de esto, ¿no? De una violencia horizontal, digamos, esto que vos decías. Yo tengo muchos compañeros, compañeras, amigos, amigas que sienten lo mismo, que se autocensuran por el temor a que una horda de trolls vengan y te comenten la foto. Por ahí los que tenemos una militancia política, que estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, podemos enfrentarlo de otra manera y tenemos algunas herramientas, pero cualquier persona común que quiera expresarse en las redes, cuando empieza a recibir toda esta cantidad de agresiones, de alguna manera se cohíbe. Yo te cuento algunas anécdotas, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, pero te digo, Sí, ya que dale, llevaste el dale. tema para el tema de lo comunicacional. Primero, yo cuando empecé a tuitear, en marzo, empecé como a este nuevo formato. Yo ya comunicaba en Instagram, bueno, doy clases hace muchos años, formatos de formación política tradicional, actos, pero bueno, en X, en Twitter empecé hace poquito y bueno, hasta incluso familiares míos directos, no sé, a mí se me ocurría comentarle algo a Victoria Villarruel y familiares míos decían, pero ¿estás seguro? ¿No te da miedo? La semana pasada Victoria Villarruel me amenazó y me bloqueó incluso, y no sé, hasta mi ¿Qué mamá le con pusiste? preocupación. ¿Qué pusiste que te No, bloqueó Villarruel? eh,
No la agredí, nada. Yo siempre trato de ser bastante correcto, pero ir siempre con lo que creo. Ella puso que el peor periodo, lo peor que le había pasado a Argentina era el kirchnerismo, y yo le ponía que más allá de las posiciones políticas, lo peor que le había pasado a la Argentina era la dictadura militar, Claro, ¿no? Que robaban claro. bebés, ¿no? Esa era un poco mi reflexión. Ella lo hacía haciendo referencia a la sentencia en segunda Mm, instancia de Cristina Fernández de Kirchner. Yo le decía también que las cúpulas militares a las que ella reivindican tuvieron todas las instancias para defenderse, y tuvieron y fueron condenados por robar bebés. Entonces me parecía que era una exageración lo que estaba diciendo, más allá de los posicionamientos políticos, y me puso que circule, ¿no? Y después me bloqueó, ¿no? También claro. está eso de la cancelación, el bloqueo, hay una cultura de eso de no poder contestar. Circular, circule, era lo que le decían en la dictadura militar a las madres cuando comenzaron con sus famosas rondas, ¿no? Entonces, de alguna manera ella estaba haciendo referencia a lo que le decía yo de su reivindicación a la última dictadura militar, y lo terminaba con esto del circule, como diciendo en algún punto sí, me hago cargo y después te bloqueo y no discutimos más. Pero está esto de la autocensura y hay mucha gente que no se anima, y cuando uno discute, empieza a recibir Yo he recibido cosas que yo me río porque en general trato, o de una forma de autodefensa, trato de tener la autoestima alta, ¿no? Es medio difícil hacer política, expresarse sin uno no tener algo, la autoestima alta, pero uno sube algo, incluso una reflexión que trata de ser profunda, a veces se logra, a veces no, es lo que uno llega, pero las respuestas son impresiones de pantalla de la cara de uno y te ponen, sos feo. O Claro, sea, la descalificación que no, ni claro. siquiera, o sea, lo de sos feo, bañate, todas cosas así que no tienen nada que ver. Te juro que en la foto de mi perfil lo puedes ver ahí en Twitter, estoy recién bañado, pero hay una cuestión que ni siquiera apela al argumento, a lo que uno pone, sino tratan bueno, después está el doxeo, de tratar de sacar información de dónde venís, encontrar lo peor que puedan encontrar de vos, o bueno, incluso publicación de direcciones. Hay un montón de formas de esta nueva tendencia que tiene que ver ya no con la cuestión del monopolio de los medios de comunicación, que también es una realidad, pero sí tiene que ver con la prepotencia de lo horizontal y la cantidad de personas que hay, por ejemplo, en una red social para amedrentarte, para tratar de que no digas lo que viniste a decir. Y son Sí, muchos más la cantidad de personas que consumen que las que producen. Entonces, me parece que la democratización de la comunicación tiene que ir para ese lado, un poco de que cada uno se anime a ser un poco un comunicador, ¿no? Me parece hay mucha que la gente, transformación... te agrego, perdona lo que vos decís, hay Mm. mucha gente que tiene cuentas en X para leer y para seguir temas, pero no interactúan. Y hay otros que tienen con seudónimo, y no solo porque están en política, sino para, bueno, poder decir, expresarse con libertad. También creo que era un posteo tuyo el otro día en referencia a las fuerzas del cielo. Vos decías que tendría que actuar algún fiscal de oficio o me equivoco o me estoy confundiendo. Sí, sí, yo ponía eso, se enojó bastante Daniel Parisini, tuve algunos intercambios. Sí, yo creo que lo que él dijo amerita por lo menos para que un fiscal pregunte, haga alguna indagación. Igualmente yo en el posteo ponía, ¿no? Porque ahora está muy de moda esto del bait, ¿no? De que uno cae en un engaño, una trampa. Yo del primer momento puse que también eso habrá irritado, porque de alguna manera se desarticuló la operación, de que seguramente iba a terminar siendo todo un chiste, toda una farsa, todo un bait, como dicen ahora los pibes más jóvenes, ¿no? Pero de todas formas ahí hay algo de incitación a la violencia que por lo menos está para observar. Yo no creo que, pues yo no coincido, por Pero ejemplo, perdón, Pablo, ahí te sí. digo algo. Es un bait, es una trampa, porque es como cuando los periodistas
y ahí me hago cargo, usamos mucho el potencial. O tenés un truco Mm. que es, lo pones en una pregunta, ¿Javier Milei está peleado con Villarroel? Suponete que no estuvieran peleados y que no dijeron nada. Vos pones la pregunta y ya estás generando un rumor o estás generando algo. Después, si no, pero yo pregunté nada más. No, yo me hacía referencia, los recortes de los discursos del sábado en San Miguel, donde hablaban de digamos, un brazo armado y demás, los hicieron ellos mismos desde la derecha diario, por ejemplo. No es que nosotros periodistas recortamos la parte donde parece, porque alguien me puso a mí en las redes sociales, escuché el discurso completo. Sí, yo los escuché, pero el Mm. corte de difusión que ellos hacen para que vos te enganches es el que habla de algo más violento. Entonces después, si no, Exactamente. bueno, después le pones una letra chica. Es un Mm. poco trampo. Es como te cubrís. Un jefe mío me dijo una vez, vos tenés que escribir periodísticamente en los artículos a prueba de desmentida. Entonces yo escribo de una manera que vos que sos abogado, Pablo, estamos Mm. hablando con Pablo Cerdán, que es abogado, docente en la UBA, em, que vos no me puedas decir, no me puedas hacer un juicio por difamación o Claro. desmentirme, ¿no? Sí, la utilización del condicional. Sí, Eso es clave, pero en este caso hubo una búsqueda, porque no solamente en el discurso, lo del brazo armado a mí me parece una anécdota, la mención que hace al brazo armado. Ya la estética fascista, claro. lo que dicen, lo que dicen otros que no son el Gordo Dan, si uno se pone a escuchar los discursos, la cuestión de la batalla cultural Mm, es aniquilar el pensamiento de décadas construidos a partir de lo que sería el progresismo, el socialismo, el peronismo. Hay unos niveles de violencia, aunque no sean efectivamente con armas, que la verdad que es realmente preocupante, y más en la Argentina con nuestra historia yendo décadas hacia atrás. Recién hablábamos de la dictadura, pero también más recientemente lo que pasó con la vicepresidenta, en donde yo no tengo ninguna duda de que los chicos, las chicas estos que estaban en el encuentro del día sábado, tal vez no tengan armas, tal vez no se animen a usar un arma, pero siempre hay alguien que se anima, ¿no? Entonces hay como claro, un círculo en el cual parecería que la política financia a estos chicos que son graciosos, porque la verdad que en última instancia son muy graciosos, pero a estos chicos graciosos se les acercan otros chicos que no son tan graciosos, ¿no? Y claro. terminan haciendo justamente lo que no se anima a hacer la política y lo que no se animan a hacer los chicos graciosos. Y me Sí. parece que se les fue un poco la mano, y Mm, yo lo reflejaba también en mi cuenta, no sé si lo pudiste ver, porque también está la imagen, no sé, tal vez no les importa demasiado, ¿no? Pareciera que a veces lo que es lo internacional es como que, bueno, no, lo minimizamos, pero hay portales del mundo que este fin de semana estuvieron diciendo que en Argentina se había establecido un brazo armado del presidente. claro, A mí como claro. argentino, primero me da vergüenza, y segundo como, ¿no? En esto de las inversiones que estamos esperando, que son las que nos van a sacar adelante, la luz al final del camino, como quieran llamarlo, ¿cómo nos ve el mundo frente a un personaje que es de extrema derecha y que comienza a tener alrededor suyo grupos que se autodenominan brazo armado, Claro, aunque después haya sido bait y el arma sí, sea el celular? Pero es también como nos leen afuera. Reuters lo levantó, la sin ir agencia más de lejos, lo noticias. levantó la gente, uno de los agentes de noticias más importantes a nivel internacional, levantaba esta noticia de que se había constituido un brazo armado. Sí, Entonces el chiste ya no es tan chiste. claro. Yo ahí, a ver, hay una cosa, que la batalla cultural, la militancia de convencer al otro, me parece bien. Hay mucho que prende porque hay una historia, ponele reciente o de los últimos gobiernos o de ahí cada uno le puede poner el plazo que le ponga de las dificultades que tenemos, de los errores, de la corrupción, de los enojos con la política, digamos, hay una base sobre la que puede prender el fuego. O sea, hay una madera seca donde le tirás un fósforo y enciendes, ¿no? Mm. A mí, digamos, el convencimiento, la discusión, no me asusta, la entiendo y entiendo el por qué el apoyo a Javier Milei o a estas ideas. Lo que me preocupa es la connotación más violenta y esta cosa de barrer con todo, que creo que también, en eso creo que también vamos a coincidir, de
está todo mal. O sea, la obra pública es un curro, la cierro, las universidades no rinden cuentas, no les paso más plata. Digo, tiene que haber un punto en común entre lo que muchos vamos a coincidir de acá hay un gasto excesivo, acá hay que poner el ojo, acá hay que poner una prioridad y el cierro todo, avanzo con todo, con la topadora, la motosierra y demás, ¿no? Eso es lo que a mí me asusta, esta cosa tan extrema de es todo o nada, ¿no? Que terminamos no acercándonos los argentinos. Entiendo que es muy difícil, capaz que es más fácil el todo o nada que el hacer acercamientos, ¿no? Pero eso de si no pensás como yo, en el Congreso pasa mucho, no pensás como yo, sos kirchnerista, sos esto, sos lo otro, sos degenerado fiscal o estás alentando un golpe contra Javier Milei. Y vos, digo, te votaron para otra cosa por ahí. Pero bueno, por ahí es muy, muy largo para hablar. ¿Qué materia das en la UBA? Yo estudio particularmente el funcionamiento del Poder Judicial. Otro día podemos hablar del tema. Estoy metido con eso. Estamos sin procurador, estamos sin procurador. Se va a vencer el mandato de la defensora del niño y adolescentes. Sí. Faltan muchos jueces, faltan 2 en la corte. Defensor del pueblo. También, ya ni me acordaba, pero defensor del pueblo es un montón. Defensor del pueblo, sí, creo que sí. Es un escenario complicado, claro. El de la justicia. Por eso es esto, ¿no? Que hablabas también hace un rato lo de ficha limpia, claro. Con lo cual podemos coincidir, pero antes de ficha limpia yo planteaba hoy que necesitamos una justicia limpia. Claro. Y no porque haya que limpiarla, no es que esté sucia la justicia. Creíble, ponele creíble, justa. Al menos que tengamos una discusión profunda de sus claro. niveles de aceptación. Si ustedes, que a veces hacen eso desde el periodismo, ¿no? Salen como cuando salen a las estaciones y preguntan cómo está la economía, cómo está el país, preguntaran cómo está la justicia, se llevarían una sorpresa impresionante. Yo creo que el nivel de imagen está peor que la de los políticos, peor que la de los bancos, peor que los sindicalistas, que los periodistas. Yo creo que el nivel de legitimidad democrática que está teniendo el Poder Judicial, por muchas razones, que bueno, no te quiero aburrir hoy en todo el programa, pero por muchas razones que son históricas, que son sociales, que son políticas, pero nosotros con esa justicia es muy difícil que podamos, por lo menos no esperar a la última instancia como para poder no permitir que alguien se presente. Claro. Porque incluso, sí. Sí, no, que se nos está yendo el programa y coincido con lo que vos decís. Ojalá que los que se forman en la universidad vengan con un aire nuevo, ¿no? Y que porque a mí me queda la sensación siempre, cuando hay una condena decís, che, estará bien, o pensás que el fallo no alcanza, o pensás que la persona es inocente. Digo, siempre te queda la sensación, y estés de un lado o del otro, siempre te queda la sensación de que no hubo justicia. Muchas gracias, Pablo, por este contacto con Bien Argento. Gracias a vos y ojalá que lo repitamos. Repetí tus redes sociales. Pablo Cerdán, aparezco ahí con ese. Pablo Cerdán, aparezco en todas las redes, estoy perfecto. Ahí. Bueno, pueden venir muchas gracias. A comentar. Un beso. Pablo Cerdán, abogado, docente de la UBA, hace política en la agrupación La Centeno, iba a decir el Centeno, La Centeno. Pasó por Bien Argento. Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16. Con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Por Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no?
No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros. Sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. El dato de la semana tiene que ver con la inflación minorista, la inflación mayorista, que para el gobierno da un número muy positivo, una suba de 1,2%, fue celebrada por el Poder Ejecutivo, naturalmente ante un contexto de desaceleración que se está viendo, sobre todo en los números, pero que está faltando que se vea en los bolsillos. Es un dato interesante, pero hay que ver qué es lo que va a pasar con los aumentos de tarifas que se vienen. Hay ya consultoras privadas que están midiendo para la semana que está corriendo en el mes de noviembre datos de aceleración en precio de los alimentos. Es un tema a tener en cuenta. Algunas hablan de 3% en el rubro alimentos, lo cual pondría en riesgo de alguna manera el indicador del IPC. Veremos qué pasa hacia adelante. Por ahora el dato positivo es que la inflación mayorista sigue a la baja. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros. Sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Y acá estamos en Bien Argento, Leandro Renú y Analía Argento, cada jueves a las 3 de la tarde. Nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Tarjeta Soy Tigre cumple 10 años y lo queremos festejar con vos. Aprovechá los beneficios en los más de 500 comercios adheridos en todas las localidades de Tigre. Entra en www.soytigre.gov.ar y empezá a vivir la experiencia. Tigre, municipio.